Profesor, buenas noches. Bien. Desde Señor, me copio. Argentina. Sí, señor. Desde Argentina nos están Perfecto. saludando. Estoy saludando a las personas que en este momento están enlazándonos, profesor. Se está enlazando también Cristian 1020, se nos está enlazando. Juan Carlos Osa se nos acaba de unir. Ya tenemos 22 personas. Vamos a esperar 5 minuticos para poder dar inicio. Saludos Diego, Cristian, María Adelaida, que también hace parte de nuestro equipo de Boer, también se nos acaba de unir. Magnolia también se nos acaba de unir. Buenas noches. Rosalba López. Qué bueno verlos juntos, dice Rosalba. María Adelaida nos está saludando. Rosalba, muchas gracias por participar. Hace gran parte de Destino Nativo todavía. Cristia, Edgar nos saluda también. Cristia. Raúl nos está saludando, profesor. ¿Cómo me escucha, profesor? Perfecto, perfecto. Fuerte y claro, Edgar. Perfecto. Bien, vamos a dar un espacio. Tenemos todavía 4 minutos para comenzar el en vivo y dar más tiempo. Se nos acaba de agregar Osa, que es uno de nuestros rescatistas, profesor de Segovia. Nos Perfecto. saluda Saludo, también saludo Patricia especial. Montoya, que es la administrativa, la parte administrativa gerencial de Boer Elite. Joyas. Lucho Salas, creo que es de Ecuador, también nos está saludando. Azucena nos saluda, Destino Nativo. Rescate Venezuela, qué gusto saludarlos. Haciendo enlace de nuevo con ustedes. Evelyn, se nos están uniendo. Tenemos gente, profesor, de Rusia, tenemos gente de Argentina, tenemos gente de México, mucha gente de aquí de Bogotá, de aquí de Colombia. Profesor, Muy bien, eso me agrada bastante. Llegamos sí, gente sí, de otros países. Por ahí tenía yo invitado a espeleólogos de la Sociedad Espeleológica de Cuba, pero hay que de entender que Chile, la conexión en Cuba es difícil. sí, nos saludan de Chile, nos saludan desde España, Pereira. Un saludo fraternal desde Pereira, nos están enviando. Gracias. Nos dice Miro que es paramédico militar. Excelente. Gracias, Miro. Es un paramédico militar. Te hemos visto en parte de nuestros enlaces con la página de Boer Elite. Bien, también nos están hablando de Argentina, de la parte de rescate y capacitación CARE. Qué bueno hacer enlace para salvar vidas. Newman, excelente. Newman, ¿cómo estás? Newman nos está saludando. Andrés Lambertines. Nos saludan desde San Blas, Sinaloa, México. Muy pronto por allá. Cair, CR, Luis Fernando. Bien, profesor. Yo creo que en un minutico comenzamos. Se enlaza también Eliana eh, para estar aquí con nosotros. Bien. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Los voy a Buenas entrar en noches, contexto perfecto. a todos ustedes. Bien, para los que no me conocen, de nuevo, mi nombre es Edgar Eduardo Castelblanco, soy el gerente y fundador de Boer Elite. Boer Elite es una empresa de personal de veteranos de las Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia, los cuales creamos esta empresa con la participación de profesionales, médicos, psicólogos, personal administrativo y un personal que nos ha ayudado a conformar esta empresa para poder seguir salvando vidas. En este momento vamos a
dar inicio a una capacitación que no habíamos tenido la oportunidad. Boer Elite hace parte y crea unos espacios para la capacitación, el entrenamiento de 5 servicios. El primero de los servicios es toda la parte de rescate especializado para diferentes lugares, zonas austeras como lo llamamos nosotros. Asimismo tenemos toda la parte de medicina táctica, en la cual vemos TCCC, TSC y TCLFR. Después de eso tenemos algún programa muy bueno que se llama PASA, primeros auxilios en zonas austeras, para poder enseñar y asimismo poder llegar a diferentes lugares que con pocos recursos puedan salvar sus vidas. Tenemos también un programa de entrenamiento en seguridad en un centro de entrenamiento en Santa Fe de Antioquia, Colombia, el cual cuenta con todos los elementos para ofrecerle a cada uno de nuestros alumnos para que salgan 100% capacitados en el curso que vayan a realizar. Otro de nuestros proyectos que tenemos en marcha es enlazarnos con Destino Nativo para llegar a diferentes lugares. Destino Nativo es una empresa creada por el profesor que ustedes ven ahí, una empresa ya que lleva 10 años en el mercado, y esta empresa se crea con el sueño de llevar a personas de todo tipo a lugares inimaginables, a lugares de, como su nombre lo indica, a destinos nativos y de una naturaleza abismal, ya sea en Colombia o cualquier parte del mundo. Esta gran empresa ha llevado a personas de todo tipo, sin distingo de edad, religión, raza o cualquiera de sus ideologías. Ha llevado gente a todas partes de Colombia, tanto en sus nevados como en sus mares. Ha llevado personas a Ecuador, ha llevado personas a Cuba, ha llevado personas a Egipto, al Gran Egipto, pero no a ese Egipto que la mayor parte de nosotros conocemos, que es llevar a las personas a sus pirámides o diferentes lugares. No, él hizo uno de los grandes tours, que es llevar a personas a ese desierto blanco y maravilloso que pocos conocemos, a ese desierto blanco que nos brinda una luna espectacular, a ese desierto blanco donde solo sus nativos saben tolerarlo y saben llevarlo. Asimismo, ha llevado personas a Italia a conocer estos grandes lugares. Hoy vamos a hablar de algo desconocido para, creo, profesor, que para el 99% de las personas, que es ese mundo subterráneo en el cual nadie quiere vivir ni nadie quiere convivir. En ese mundo subterráneo en el que las personas que hemos logrado estar allá nos damos cuenta de que es otro vivir. Hemos conquistado, como usted me decía hace unos pocos días, hemos conquistado llegar a la luna, hemos conquistado estar en el espacio, hemos hecho buceos profundos con y sin equipos, pero muy pocos nos hemos adentrado en ese mundo espectacular que son las cuevas, que son las cavernas. Gracias a usted nos vamos a dar una idea de qué es ese mundo. Y asimismo vamos a tener la participación del doctor Carlos Zapa para que en caso de que lleguemos allá y tengamos una situación especial, podamos salir adelante y podamos llegar a estos lugares confiados, con los equipos que necesitamos. Y además de que con los equipos que necesitemos, poder salir adelante y poder irnos preparados, porque lo principal para esto es llegar a estos lugares y estar preparados para salir bien y poderlos disfrutar. Ya nos está saludando el doctor Carlos Zapa, estoy esperando que me dé su link para poderlo agregar y poder comenzar. Mientras tanto, profesor, quiero que haga una breve explicación de qué es Destino Nativo y quién es usted, profesor. Muy bien, bueno, Destino Nativo es mi sueño.
desde que tengo razón de existir estoy viajando. Mi padre es quien me lleva a esta hermosa actividad y en algún momento decidí vivir de lo que más me apasiona hacer en la vida, que es viajar y explorar. Desde hace mucho tiempo vengo con esta actividad tan maravillosa. Entonces, bueno, me decidí en algún momento generar una empresa, crear una empresa que es mi sueño y estoy haciendo lo que más me gusta hacer en la vida, que es viajar y explorar. En este momento lo estoy saludando, lo estoy transmitiendo desde Riohacha y estoy preparándome por una expedición a la serranía del Perijá, unos biólogos de aquí de esta ciudad. O sea que todavía en pandemia seguimos explorando y seguimos trabajando fuerte por la espeleología en Colombia. Más adelante se van a sumar unos venezolanos. Y eso soy yo soy un espeleólogo de la Sociedad Espeleológica de Cuba y soy un explorador, viajero, fotógrafo, amante de la naturaleza y amante de la buena vida. Eso es Alfredo Madrigal. Y aprovecho pues para saludar a todos mis amigos que están por ahí, a mis amigos viajeros de Destino Nativo que sé con toda seguridad están por ahí, a mis otros amigos aventureros, ojalá la gente de Cuba esté conectada que los invité hoy, a mis amigos espeleólogos y bueno, iniciemos entonces con nuestra charla y un saludo muy especial al doctor, que ya está conectado, pues es el que me va a acompañar en esta charla. Sí, ya está conectado. Estoy esperando que me dé que me reenvíe si no me ha reenviado la solicitud para poderlo agregar. Bien, entonces vamos a entrar en materia. Nos está saludando Alex Correa, conocido de Destino Nativo. Ya Perfecto, tenemos Alex, nuestro amigo Alex. 55 personas que nos están observando, profesor. Perfecto. Madrigal, bueno, profesor, explíquenos qué es, en sus propias palabras, qué es la espeleología. Bueno, la espeleología es la ciencia que estudia el mundo subterráneo, ese mundo desconocido que está en las cuevas, oquedades, también le llamamos cavernas, y se concentra en el estudio de la geomorfología o las formaciones de estos sistemas, tanto adentro como en superficie, endo y el exocar. El exocar son los paisajes que están en superficie, que están relacionados directamente con el tema de lo que ocurre dentro de una cueva. En conclusión, la espeleología es la ciencia que estudia las cavernas o cuevas, en relación también a la biota, a los animales que viven en ella, y también en relación a cómo se relaciona el hombre con estos sistemas subterráneos. Esa es la espeleología. Bien, profesor, muchísimas gracias. Profesor, hay una pregunta que todos nos haríamos en diferentes partes, por sobre todo aquí en Colombia. ¿Cuáles son los lugares que esta geomorfología se encuentra en más cantidad? Bueno, hay dos departamentos que están en la punta de la lanza. Yo diría que primero está Santander y el segundo es Antioquia y también la zona cundiboyacense. También hay una gran cantidad de cuevas, pero la zona andina, esa zona entre Santander, Antioquia y la zona cundiboyacense y ahora la serranía del Perijá, que estamos hablando de la Alta Guajira o el sur de la Guajira, son los lugares donde más se proyecta esta actividad y sobre todo Santander, que puede ser la meca de la espeleología en Colombia. Bien, vamos a entrar en materia, profesor. ¿Cuáles son los protocolos que exige un espeleólogo profesional para poder entrar a estas formaciones? Bueno, vamos primero a explicar que en una hora es muy corto para explicar este tema. Sí, igual, profesor, yo creo que se nos van a ir, discúlpeme que lo interrumpa, yo creo que se nos van a ir, nos están saludando de Cañón, Antioquia. Interesante que nos acompañen, porque esto hace parte de lo que hablábamos, profesor, de que tenemos que hacerlo de manera diversa y segura. Entonces, profesor, yo creo que se nos van a ir casi 3 capacitaciones, tres en vivos. Vamos a hacer esta hora con usted. Vamos a dejarle unas preguntas muy claras y muy precisas al doctor. No quiero que se pierda
la participación del doctor para hacer las preguntas que nosotros le tenemos determinado a él. Entonces vamos a dedicar esta primera parte. Creo que se nos va a ir una gran parte en la explicación. Cortamos y seguimos de nuevo. ¿Le parece bien la temática, profesor? Sí, señor. Entonces, y hablemos concretamente sobre unos protocolos de seguridad. Cada protocolo merece pues, una larga explicación, una muy buena exposición. Cada Perfecto. protocolo, pero simplemente los vamos a mencionar. Y yo diría que el primer protocolo es la preparación de la actividad. A partir de ahí, de esa muy buena preparación, vamos a evitar un montón de contratiempos, accidentes, frente a lo que es una muy buena preparación o progresión en una, perdón, exploración o progresión en una cueva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar para dónde vamos, o sea, qué lugar, qué cueva vamos a visitar y en qué lugar geográfico se encuentra este sistema cavernario. Porque no es lo mismo visitar una cueva de alta montaña o de media montaña a visitar una cueva en un gran cañón. Entonces, debemos de estar muy bien datados de dónde está ese lugar para poder saber cómo planificamos y qué vamos a llevar a la exploración. Vamos a centrarnos en el tema de Antioquia. Las cavernas de Antioquia generalmente están en el Magdalena Medio Antioqueño, y ese es un lugar tropical, seco tropical, muy húmedo. Es un lugar muy, muy, muy particular, con muchísima fauna. Y hay unas temporadas de lluvia, así que nosotros tenemos que estar preparados también para mirar el clima, la pluviosidad del lugar, la meteorología y la geología de la zona. Eso es demasiado importante, así que nos tenemos que datar muy bien para dónde vamos. Y esos datos que resultan de esa gran investigación es lo que nos va a dar como resultado qué equipamiento tenemos que llevar a esa gran expedición. Entiendo que muchas personas están escuchando esta charla de expedicionarios, exploradores, espeleólogos con toda seguridad, turistas y operadores de turismo, así que también voy a tratar de matizar un poquito este tema también con el tema de la operación turística, porque igual nosotros operamos cuevas, no solamente estamos como espeleólogos, sino también como operadores de cuevas en Colombia, y no solo en Colombia, sino en el mundo. Así que esa planificación de cómo preparo la actividad, cómo la investigo, me da luces de cómo debo de preparar mi equipo y qué debo de llevar. Si voy a explorar en una cueva, en una zona tropical seca, debo de preparar mi botiquín en relación a eso. Y a medida que vamos desarrollando estos protocolos, nos damos dando cuenta de por qué es tan importante entonces preparar muy bien la investigación de qué es lo que vamos a visitar o cómo es el sistema. Entonces, la primera base de este asunto es la preparación de esta gran actividad. Vamos a suponer que tenemos un viaje de exploración al cañón del río Alicante, que es donde hay unas cuevas bastante interesantes. Les quiero confesar que este lugar es un lugar hermoso, con mucha naturaleza. Y si hay mucha naturaleza y hay un clima tan particular como es el del cañón del río Alicante en Maceo, Antioquia, entonces vamos a encontrar bastantes animales y ese es el primer inconveniente que vamos a encontrar en la aproximación. Entonces, estamos hablando de preparación, luego aproximación al lugar. Entonces, no podemos hablar de inmediatamente ingresar al sistema cavernario, sino que estamos haciendo una progresión, un acercamiento en el endocars, en la parte externa, que es muy, 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 muy particular. Y allí podemos tener los primeros contratiempos en el tema de la expedición o en el tema de la operación turística o en el viaje que las personas realizan a estos sistemas. Y con lo primero que nos podemos encontrar es con un accidente, con un insecto. Así que ahí está la primera pregunta, ¿pero cuál insecto? Pues los insectos que están circundando todas las formaciones del karst, que son grietas, abrigos rocosos donde allí habitan muchos animalitos y interactúan con las cuevas. Uno de ellos pues son todos los avispas, avispones, abejas. Recuerden que las abejas africanas hacen nido, parecen nómadas, hacen un nido aquí, mañana se pueden trasladar a otro lugar
y podemos tener un accidente de picaduras de abejas apenas aproximándonos al sistema cavernario. Y esa picadura de estos animales pues nos pueden provocar una anafilaxia. Entonces, ahí está, Edgar, la primera pregunta para el profesor, y no solamente de abejas, sino también de arañas, que es bastante complicado, también de escorpiones, que usted ya sabe muy bien. Nosotros tenemos una cabecera y una cueva que le llamamos la cabecera del escorpión, porque exactamente donde estábamos montando unas chapas hay un escorpión gigantesco. La escolopendra, que es un animal que casi la gente no conoce, que es un 100 pies gigante y de una toxina muy, muy, muy poderosa. Y ese es el primer incidente que podemos tener, Edgar y compañeros, es un accidente por una picadura de un insecto. Así que abrámosle entonces el micrófono al profesor para que nos hable de cuáles son las primeras atenciones en picaduras de insectos. Yo tengo una coordinación con el doctor. Voy a estar apuntando acá las preguntas claras con él, porque Instagram nos deja tener solo 2 personas. Entonces, yo estoy apuntando acá lo que le voy a preguntar. Entonces, ya tengo aquí que son las picaduras por insectos. Y vamos a ir haciendo la progresión como lo vamos haciendo a las cuevas. Y cuando ya tenga todas las preguntas, al final de la segunda sesión, le voy a hacer cada una de las preguntas a él, porque nos interesa mucho esto que él está viendo en todo lo que nosotros vamos a desarrollar. Segunda pregunta, profesor, que le voy a hacer. Ya vimos el protocolo de qué debemos hacer antes de entrar. Usted me está diciendo que tenemos que tener un plan. En ese plan, yo quiero que me hable. Nosotros habíamos hablado, las primeras veces que visitamos las cuevas, habíamos hablado de que el reto mayor es entrar a una cueva, porque fusiona toda la parte de escalada, fusiona toda la parte de cañonismo, fusiona toda la parte de montañismo. Ya hicimos pruebas de espeleobuceo, estuvimos buceando en unas cuevas, logramos hacer unas certificaciones para espeleobuceo. De hecho, logramos hacer unos rescates, unos primeros pininos para rescate en cuevas utilizando el espeleobuceo. En solo esta fracción hemos hablado de 5 o 6 especialidades totalmente diferentes, pero fusionándolas llegamos a las cuevas y necesitamos determinado tipo de material. Y este tipo de material, por ejemplo, el de la escalada, el del cañonismo, el del montañismo, cuando entramos a la cueva, todo lo fusionamos. Explíqueme o dígame qué material esencial debemos tener para hacer el ingreso y el avance a las cuevas. Volvemos entonces, Edgar y compañeros, a la planificación. Todo dependiendo de qué es lo que vamos a explorar. Son cuevas horizontales o son cuevas verticales, como son las grandes cimas. Entonces, de todo dependiendo, si vamos a hacer trabajo de cuerdas dentro de las cuevas, entonces vamos a necesitar un equipo de alturas, y el equipo espeleo es un equipo especializado. O sea, difiere en diseño un poquito de lo que es los arnés de escalada y los arnés de canyoning, pero como mencionaste anteriormente, se comparten algunas técnicas de las 3 o 4 disciplinas, sobre todo en nudos, técnicas, en cómo se apertura la ruta, pero en la espeleología es algo bastante particular. Yo diría que, bueno, no tengo todo el equipamiento aquí conmigo en este momento, pero uno de los principales equipos es el casco de espeleo, que debe estar equipado con una muy buena lámpara frontal y una muy buena batería que te pueda durar de entre 4 y 6 horas. O también las lámparas que hemos usado en el rescate minero, que me parecen lámparas maravillosas, con una autonomía casi de 12, 14 horas, me parece increíble. La autonomía de esas lámparas perfectamente se pueden adaptar a cualquier otro tipo de casco. Y hay uno que, bueno, que lo iba a mencionar ahora, pues, porque es muy importante, y es los respiradores para ingresar
a las cuevas, pero eso entonces vamos a detallarlo un poco más. Recuerden que este tema del equipamiento lo vamos a ver más adelante porque aquí hay unos protocolos en el manejo del equipo, de cómo hacemos la progresión en las cuevas y de pronto gastamos el tiempo en cosas Solo, solo importantes. quería, Sí. solo quería hacerle, profesor, casi nadie conoce el arnés espeleo. ¿Tiene, por casualidad, lo tiene ahí a la mano o no? No, no, no lo tengo aquí a la mano, Edgar. Lo Bien, tengo ahí en en la la mano. próxima, yo creo que en la próxima lo que vamos a hacer es un Zoom, porque me Sí, interesa sí, sí. que la gente entienda que el arnés espeleo es un arnés única y exclusivamente diseñado para este Para tipo espeleología, sí. de, para espeleología. ¿Por qué? Porque combina las cuatro. Nos deja avanzar por escalada, nos deja hacer diferentes ascensos o descensos vía rappel y asimismo nos permite el arrastre por esas grietas, las que llamamos talla S, para que el arnés no sufra y sea un equipo que nosotros podamos usar. Profesor, cuando estamos haciendo la progresión por la cueva, ¿qué nos determina qué debemos usar? ¿Qué tipo de relieve podemos encontrar? Pues en una cueva, todo dependiendo, hay cuevas horizontales y verticales, como se los había dicho, y si estamos explorando cuevas verticales, encontraremos grandes abismos, lo que llamamos cimas, ductos o pozos, y una geomorfología mixta, completamente laberíntica, eh, de una progresión horizontal, pero también mixta con caídas de 5, 6, 12 metros y luego continuar de una forma horizontal. Las cuevas son supremamente caprichosas, pero se clasifican en dos o en tres cuevas, las que son horizontales, verticales y las de espeleobuceo. Y luego de ahí se combinan con cuevas mixtas que combinan las tres. Podemos bajar una gran cima y luego la cueva convertirse en horizontal. Y tenemos que sortear cantidad de obstáculos y esos obstáculos se llaman espeleotemas. Tenemos también dos tipos de cavernas, que son las cavernas activas o, o cavernas fósiles. Las activas son las que tienen agua y están completamente en formación y las cuevas fósiles son las cuevas que ya la formación se ha detenido o es muy, muy lenta. Dentro del relieve que encontramos en las cuevas, vemos que hay unas formaciones que son caídas y otras que son hacia arriba. Una se llama estalactita y otra estalagmita. ¿Cuál es su diferencia? Bueno, las estalagmitas y las estalactitas son geoformas presentes en estos sistemas. Hay cenitales, hay paletales, que son las que crecen en las paredes, y hay otras que crecen en el piso, estalagmitas y estalactitas. Y bueno, y hay una unión entre la estalagmita y la estalactita, y esa unión se denomina columna. Y hay otros pliegues de formas muy caprichosas, como pueden ser paletas, campanas, colgaduras, coladas, los gurs, que son espectaculares, y todas esas, ¿Qué es un curso? los gurs son como unas pequeñas piscinas que encontramos en el piso, y, y son muy lindas las piscinas estas que encontramos en ¿Qué los las túneles. forma? Pues la forma, la calcita. La calcita es este mineral que se degrada en superficie y que luego ingresa a las cuevas en forma de gotas con saturación de carbonato de calcio, y eso por una reacción química se endurece y forma un espeleotema o, o, o una estalagmita o estalactita. Hablábamos alguna vez de que cuando usted estaba haciendo la profesionalización en Cuba, ellos determinaban el clima de acuerdo a el estudio dentro de las cuevas. Sí, y tiene mucho que ver con la génesis. La génesis es cómo se forma la caverna y también con los espeleotemas que hay dentro de una caverna. Hablar con un especialista de formaciones
es, es una cosa impresionante. Ellos estudian el clima por medio de las cavernas. Todo lo que pasa en superficie se ve reflejado adentro de la caverna. En Cuba en particular, cómo se abona en superficie la tierra, eso da una coloración particular en las cuevas. Erupciones volcánicas se detectan dentro de las cuevas. Periodos largos o temporadas muy largas de lluvia también se detectan en los espeleotemas. Así que una cueva es un universo, es un lugar donde podemos dar cuenta de la formación de este planeta. Así que es un lugar bastante interesante y particular. Bien, profesor, vamos haciendo lo que cualquier persona llamaría, vamos haciendo la entrada a la cueva, nosotros lo llamamos progresión o exploración. ¿Qué nos puede ocurrir en digamos, las primeras horas, los primeros, no hablemos de horas, hablemos de los primeros 20, 15, 20 minutos en la entrada a la cueva? Bueno, la aproximación, que es la progresión por el exocars y llegar a la boca de la cueva, tiene sus peligros por los animales que circundan estos sistemas. Pues si seguimos hablando de Antioquia, pues donde están las cuevas en Antioquia son lugares, bosques tropicales de una riqueza importante. Y allí, pues, habitan bastantes especies y entre esas son especies venenosas. Pues habíamos hablado de los insectos y ahora hablemos entonces de las serpientes y sobre todo de las víboras. Y hay una especie que es la mapanada de la familia de la Urotox, que es demasiado agresiva y las estadísticas hablan que el mayor número de accidentes en Colombia ocurren en Antioquia y Santander. Y eso da cuenta también del número de animales que podemos encontrar en estos sistemas, o por lo menos que lo más peligroso de Edgar es en los primeros 50 o 100 metros de ingreso, porque estos animales les gusta estar allí por la temperatura, la humedad, y lo otro es que van a cazar. Es que una cueva es un supermercado donde los animales van y cazan, salen, entran. Yo me he quedado horas enteras dentro de un mosquitero mirando las dinámicas de la entrada de una caverna y hemos visto animales bastante interesantes, de jaguares, grandes babillas, que ahorita vamos a hablar de ese asunto, reptiles, todos los que tú quieras, ratones, sapos. Eso es una cosa muy, muy bonita. Pero esos primeros momentos del ingreso a la cueva hay que tener sumamente mucho cuidado, sobre todo el guía o el líder de la exploración tiene que estar alumbrando y mirando por dónde vamos a caminar. Hay que tener mucho cuidado donde ponemos la mano, porque ahí nos puede estar esperando las fauces de una serpiente o el aguijón de un escorpión. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado, sobre todo con las mapaná. El lugar donde más mapaná he visto, talla X, es en estos lugares. Magdalena Medio, Cuevas de Maceo, claro, y en la Danta nunca fallamos con el avistamiento de un ofidio. Es bastante interesante. Dijo usted algo muy interesante, profesor, y es los guías de estos lugares. Una preocupación muy grande es que el solo hecho de entrar a un lugar de estos se necesita una persona profesional para llevar, discúlpenme de nuevo hablar de personas, para llevar personas que no tienen ni idea del lugar que van a ingresar. El conocimiento propio no creo que sea de un vaquiano, pues obviamente el vaquiano, sin desmeditar su gran conocimiento, porque son las personas que nos llevan a diferentes lugares, pero yo creo que el profesionalismo de llevar personas no profesionales a estos lugares depende de la responsabilidad de con qué vamos a llevar a una persona de estas en caso de. El caso de es que podamos tener un accidente con el grupo de personas que llevemos. Accidentes muy comunes que puede ser, ya lo está diciendo, la picadura de un insecto, la mordedura de una serpiente. En una de las cuevas, cuando estuvimos haciendo las exploraciones, las primeras veces encontramos unas babillas pequeñas. La última vez que hicimos la exploración ya no eran unas babillas pequeñas, ya se habían criado.
la mordedura de un animal de estos fácilmente nos puede causar una lesión muy fuerte, con una hemorragia bastante fuerte que debemos saber controlar. En su gran experiencia, profesor, ¿qué conocimiento debe tener el guía que lleve este grupo de personas? Vamos a No, hablar de total. grupo de personas no espeleólogos, sino personal del común. Bueno, no, muchísimo conocimiento, sobre todo las dinámicas de las cuevas, porque mire lo que estamos hablando ya. Si alguien tiene un shock anafiláctico en una caverna, la persona puede morir en poco tiempo. Si la persona no conoce de esos primeros auxilios o qué hacer frente a esa enfermedad o ese ataque anafiláctico, la persona se le muere. ¿Sí? Y lo otro es debe de conocer sobre ecología, sobre cuáles son esas dinámicas que están ocurriendo en la cueva y saber muchísimo de rescate, sobre todo esas primeras atenciones. O sea que debe ser un guía muy capacitado. Pues estamos hablando del tema que me gusta, eso que vos toques, el tema de guianza, pues la norma técnica sectorial NTS AB02 es la norma que rige eh, la guianza en cuevas. Entonces hay que remitirnos a esa norma. Te lo quiero decir que hay que hacerle unas actualizaciones porque lo que recomiendan, una de las grandes fallas es que recomiendan tapabocas de ese desechable para una exploración de una cueva o ingresar a una cueva y eso ya está mandado a recoger. Y todos los que sabemos de espeleología, inclusive la gente de Espeleocor, que fue quien ayudó a crear esta norma, todavía ellos dicen que hay que hacerle algunas actualizaciones. Pero esa es una de las guías interesantes para mirar. Todo aquel que vaya a ingresar a una cueva, pues debe estar muy, muy capacitado. Yo diría que debería ser de los mejores guías de naturaleza, los que trabajamos con cuevas. Y esta actividad no está muy reglamentada en Colombia, pues por lo menos ya tenemos una NTS en relación a la guianza en cuevas, pero todavía la norma es permisiva, ¿no? O sea, todavía no se vigila muy bien. Las cuevas que mejor tratamiento tienen, pues yo conozco sino una, que es la cueva de los Guácharos en el Parque Nacional Natural Los Guácharos en el Huila. Esa cueva tiene un manejo interesante y bueno, y hay muchas cuevas con rejas y con cosas, pero simplemente esas rejas para cobrarte. Pero el tema de guianza es muy poca y no es de calidad. Yo creo que deberíamos de trabajar mucho más en ese asunto y creo que para eso son estas charlas, para tomar conciencia sobre ese asunto y sobre todo los viajeros son los que toman la decisión. Y parte de los protocolos de seguridad es con quién me voy a una cueva. Es hacernos esa pregunta, o sea, si la persona que me invita o la persona que está programando la actividad, si es una persona capacitada para este tipo de actividades. Bien, quiero remitirme, el señor Paredes nos pregunta que cuál es la norma. La NTS, la NTS AB012, esa es la norma técnica sectorial, muy fácil de conseguir, como las normas técnicas. Eso tiene que ver con guianza y turismo en Colombia. Entonces, la NTS es la norma que se aplica para la espeleología o el espeleoturismo. Espeleología no tanto, para el espeleoturismo. ¿Cuál es la diferencia entre espeleología y Ah, espeleoturismo, no. profesor? Sí, la espeleología es la ciencia que estudia, o sea, es la ciencia de los exploradores, de los que estudiamos con conciencia esta actividad. Y pues el espeleoturismo es simplemente una guianza, es una actividad guiada por un guía capacitado y son en cuevas preparadas para el turismo. No hay unas cuevas donde el turista no puede ingresar por muchas razones, que ahorita vamos a hablar una de las razones más importantes y es también por los bichos que habitan estas eh, cuevas o también por lo técnicas y lo difíciles que son para progresar y para avanzar en ellas. Bien, profesor. En estas cuevas, cuando hemos hecho las exploraciones y cuando nos hemos
cuando hemos durado horas y horas y horas en estas cuevas para poder llevar personas de manera segura, nos hemos encontrado dos tipos de aves. Estas aves, sus heces producen algo que es tóxico para nosotros, ¿correcto? ¿Cómo podemos protegernos? Porque ahorita vamos a hacerle la pregunta científica al doctor, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Y explíquenos cuáles son las dos aves, por favor. Bueno, una es un ave y la otra es un mamífero. Pues ¿Ok? son animales un tanto diferentes. Tenemos los murciélagos y el Estiatornis caripensis, que es el ave insignia de las cuevas, que es el guácharo, ¿sí? La deposición orgánica de estos animales es un ambiente propicio, rico en hidrógeno, en nutrientes, para que allí crezca un hongo. Y el hongo que produce la histoplasmosis, histoplasma capsulatum, se llama este hongo. Y yo sí me quisiera quedar un poquito en este tema, Edgar, porque es de demasiada relevancia este asunto. Entonces la histoplasmosis es causada por la inhalación de la espora, que cuando el hongo está maduro viaja en el aire. Y todas las cuevas de Antioquia, yo no quisiera sacar a ninguna, tiene presencia de histoplasmosis, unas más que otras. En la Danta, que vos conoces, son unas dos cavernas muy bien, que es la caverna de los Guácharos y caverna de los Guácharos y la caverna del Caimán. Esas cavernas tienen grandes colonias de guácharos, así que donde veamos guácharos y murciélagos, ahí hay histoplasmosis. En algún tiempo, haciendo trabajos con la Universidad de Antioquia, con el Centro de Investigaciones Biológicas, a mí me tocó la misión de ir a sacar muestras de estas cuevas y llevarlas al laboratorio para mirar si había histoplasmosis, y todas las muestras dieron positivo. Así que todas las cuevas tienen. Ahora, en ese asunto de mirar el tema de la histoplasmosis, ahí es donde también tenemos que retomar el tema de la planificación y saber en qué momento entonces visitamos las cuevas. Recuerden que yo les hablaba de lluvias, climatología, así que ese ritmo de las cuevas es muy importante, de cuando llevan temporadas muy secas, que es demasiado peligroso entrar en largos veranos a una cueva, y más bien tratar de hacer las exploraciones después de periodos largos de lluvia, porque ahí es cuando las cuevas se limpian por las escorrentías normales de las cuevas activas, que casi todas las de Antioquia son activas, tienen niveles de agua. Así que también eso es muy importante en la planificación. Y lo otro que era el equipo de protección personal, y es tener una muy buena mascarilla todo el tiempo. Pues le estoy mostrando esta, no quiere decir que esta sea pues la mascarilla que todos debemos de comprar. Hay unas mascarillas más económicas con dos filtros, son mascarillas que oscilan entre los 8.000 pesos, y eso no incurre en gastos en una operación, sobre todo en las operaciones turísticas. Y, y todos debemos de llevar nuestro respirador en todas las cuevas de Antioquia. Nadie puede ingresar a una cueva sin una mascarilla, porque estamos entonces respirando las esporas del, del histoplasma capsulatum, que es el hongo. ¿Qué ocurre, Edgar? Eh, Algo muy común es que cuando nosotros ingresamos a las cuevas, entonces los guácharos se asustan. Este animal tiene unas alas súper poderosas, porque es un animal que vuela a grandes distancias, y con su aleteo genera grandes aerosoles. ¿Qué es un aerosol? Es como estuviera levantando con el aire, y los torbellinos que hacen sus aleteos están alborotando o están llevando la espora al aire. Entonces se crean grandes aerosoles y nosotros nos quedamos fotografiando los guácharos muy felices, y estamos inhalando gran cantidad de esporas. Esas esporas se alojan en nuestros pulmones, y ahí, gracias a las defensas que nosotros tenemos, las defensas encapsulan la espora y la puedes eliminar del organismo, o dependiendo de nuestras defensas, la espora se libera en los pulmones y nos crea una gran enfermedad, y que puede ser mortal.
Así que ese es uno de los grandes incógnitas. Cuando usted me habla de guianza, pues no conozco ninguno de los guías con los que he trabajado, que la primera vez que yo los conocí me obliguen a tener una mascarilla, no, ellos entran común y silvestre a las cuevas, así ha sucedido siempre. Últimamente con las capacitaciones que hemos llevado, Edgar, nosotros a los municipios, ese día que hicimos pues todas esas actividades de rescate en la Danta y ellos nos veían con esas mascarillas, comenzaron a preguntar y nosotros les contábamos de qué se trataba el asunto y ellos han venido aprendiendo. Además, nosotros como Destino Nativo hemos hecho muchas escuelas de guías en estas zonas porque nos interesa capacitar a nuestros propios guías, que son también los guías vaquianos. Pero ese es un tema de mucha, mucha relevancia, Edgar, y es que es una enfermedad silenciosa, no es una enfermedad que podamos atender in situ, sino que es una enfermedad que puede despertarse días después, y que es una enfermedad importante. Entonces, eso es Bien. muy... Profesor, estamos haciendo la progresión en la cueva. Nosotros somos, prácticamente nos volvemos cansones cuando llevamos personal y les decimos que deben llevar su hidratación constante. La deshidratación en la cueva es impresionante. La cueva tenga un lineal acuático bastante grande. Asimismo, nos hemos dado cuenta de que podemos tener hipoxia. Explíquenos un poco esto y por qué es tan común el solo entrar y ya sufrir de estas dos. Ya ahorita le hago la pregunta al doctor, pero hablemoslo de la forma que se le presenta a la persona. Bueno, entonces ahí volvemos, Edgar, al tema de por qué el guía tiene que estar muy preparado. Entonces, cuando ingresamos a una cueva, el guía no te dice que hay una gran saturación de CO2 en las cuevas. Él nunca te va a decir eso, porque no ha investigado y porque no conoce el tema del CO2. Cuando nosotros, pues CO2 hay en todas partes, pero en las cuevas hay una... Sí, Edgar. Vamos a hacer una cosa, profesor. Llevamos Sí, 45 minutos. correcto. Les pido a ustedes que me entiendan. Voy a finalizar y voy a retomar el en vivo para dar el siguiente paso. A usted, profesor, le hago las preguntas, terminamos con el capítulo y le damos inicio al doctor Zapa, ¿correcto? Perfecto. Listo, entonces voy a finalizar para poder dejar grabado el en vivo y que quede en el Instagram, tanto en el suyo como el de nosotros. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, vamos, mientras que se va uniendo la gente, voy a dar un saludo. Tenemos personas desde Rusia, tenemos personas desde Rusia, desde España, de Pereira, de Chile, de México, de Argentina, de Medellín, gran parte de Venezuela, de Santa Sofía, de Santa Sofía Cueva, de la fábrica de José Espitia y de Caldas. De Caldas veo que está Adrián que ahora Adrián nos acompaña desde Marmato Caldas, donde vamos a comenzar nuestras capacitaciones. Bien, profesor, tengo 20 minutos con usted y quiero aprovecharlos de la mejor manera para darle la entrada al doctor Carlos Zapa. Estamos hablando de que estamos entrando en la cueva y parte de nuestra protección es el planeamiento. Para mí, el planeamiento es lo mejor que puede existir porque en el planeamiento yo preveo lo que puede suceder. En el planeamiento yo atiendo y tengo una frase siempre que capacito planeamiento. Piensa lo peor y acertarás. Cada vez que yo doy mis capacitaciones de planeamiento, ya sea operaciones especiales, ya sea en toda la parte de rescate, cuando estamos viendo planeamiento empresarial, nosotros tenemos unas matrices de riesgo, pero cada vez que nosotros hablamos de las matrices de riesgo, me lleva a que vuelve la pregunta, piensa mal y acertarás, porque eso me da
lo más difícil que me puede suceder en caso de. Usted me hablaba en un principio de esa planeación para llegar a hacer toda la aproximación de la cueva. Ya estamos en la cueva y dentro de eso tenemos personal que le dio hipoxia. Ahorita vamos a hablar de hipertermia y vamos a hablar de hipotermia cuando le haga las preguntas al doctor, porque sabemos que eso nos puede suceder. Entonces, quiero que me explique el porqué de la hipoxia tan rápido y cómo se presenta. Bueno, muy bien. Entonces les contaba que el CO2 está presente en la atmósfera. Inclusive en este momento podemos estar inhalando CO2, por eso, porque también eso es lo que exhalamos. Y también hay un intercambio gaseoso muy fuerte en las plantas con este asunto. Pero hay que recordar que cuando ingresamos a una caverna, todas las concreciones, que son las formaciones, eso está relacionado directamente con el CO2. Cada vez que hay una gotica que se desprende de un espeleotema, se desprende CO2. Así que hay una gran concentración de CO2 dentro de las cuevas, diferente a lo que hay afuera o en superficie. Así que cuando ya ingresamos, nos estamos saturando de CO2. Y hay otro fenómeno. Y es que dentro de las cuevas hay gran descomposición de materia orgánica, por eso que ya habíamos hablado ahora, porque los guácharos entran sus frutos, las heces del guácharo, no solamente las heces, sino la descomposición de los animales que mueren todo el tiempo allí, los excrementos de los vampiros y murciélagos, que son dos especies distintas, y todo eso genera una gran descomposición y generan también gases metanos que desplazan también el oxígeno. Así que nosotros ingresamos allí a unos ambientes que no son muy normales para nosotros. Cuando ingresamos a lugares muy profundos de las cuevas hay gran concentración de CO2 y eso se manifiesta en el espeleólogo, en el explorador, es que comenzamos a desorientarnos. Ya no estamos con la misma reacción como estamos antes, estamos adormecidos y podemos perder el rumbo y hasta nos podemos desmayar, nos puede dar dolor de cabeza. La hipoxia es una falta de oxígeno en nuestro organismo. Eso es lo que es una hipoxia. Ya el doctor nos va a contar más en detallado del tema de la enfermedad como tal, pero en nosotros se manifiesta es así. Y ahí también se puede manifestar la deshidratación porque necesitamos, el organismo tiene que metabolizar mucho más rápido, los latidos del corazón son mucho más fuertes porque como hay poca presencia de oxígeno en estos sistemas, el organismo tiene que trabajar diferente y nosotros nos tenemos que esforzar más. Es prácticamente como cuando estamos en alta montaña, que sentimos que cuando damos un paso es como que éramos dados 5 o 6. De igual ocurre cuando estamos muy profundos en las cavernas o estamos progresando por túneles muy estrechos y eso hace que esas concentraciones de oxígeno bajen un tanto y que estemos haciendo deporte en un ambiente que es ajeno al cuerpo humano, que son las cuevas. Entonces ahí donde encontramos el tema de la hipoxia, que es muy común. Yo he sentido hipoxia muchas veces, mis compañeros de exploración también. En Cuba es una cosa súper normal porque las cimas son súper profundas, estamos hablando de 600 metros, 300, así que ese tema es serio, el tema de la hipoxia. Sí, hay algo que aclarar. Cuando estábamos haciendo los buceos en México de las progresiones, cuando se hace el espeleobuceo, es extremadamente común esta hipoxia en los buzos, sobre todo buzos que no han sido capacitados en buceo profundo. Entonces la desorientación espacial es muy común porque es muy común, demasiado común. Entonces, parte de cuando estábamos allá, la desorientación espacial en este tipo de buceos hace que el buzo se pierda y se pierde con una facilidad impresionante. Como la línea no se puede tocar, entonces hace que la persona que el último
el último, siempre van 2 o 3 guías, ¿sí? 2 Dive Master, pero en un grupo siempre tiene que estar pendiente el uno del otro. ¿Por qué? Porque la desorientación espacial es demasiado común. Ahora, cuando nosotros hemos hecho las aproximaciones en seco, que ya hemos llegado a lineares acuáticos donde no nos dejan progresar, también hemos sentido esta desorientación espacial. No sé si usted recuerda en Santander qué sucedió con uno de los que estaba con nosotros. No sé si se acuerda cuando él no sabía la ubicación exacta donde estaba. Sí, correcto, y eso ocurre constantemente. Y hay que tenerle muchísimo cuidado porque un incidente de esto, un desmayo de un explorador a esas distancias y con esa dificultad, ahí ya es un tema de rescate que es los temas que vamos a tratar más En adelante. la próxima. Sí, claro, y ya es hablar de cosas que por más que preveamos pueden ocurrir y hay que actuar y que para eso hay que estar preparados para actuar frente a ese tipo de contingencias. Bien, perfecto. Yo creo que para la otra, que creo que vamos a hacer el Zoom, voy a invitar a David. Si le parece bien, voy a invitar a Davis, que creo que es de las personas que más espeleobuceo ha realizado en Latinoamérica prácticamente. Vamos a tener un invitado muy especial también para esta fecha, profesor, que creo que lo que vamos a hacer es un Zoom para que podamos interactuar con las personas y que nos puedan hacer preguntas de manera más rápida de poderlas contestar. Y sobre todo que Tengo, estas charlas se requiere mucha gráfica y mucha ilustración. Ahora simplemente estamos haciendo una ambientación y por ahí se nos escapan cositas como el uso de las botas pantaneras y por qué, porque a veces criticamos tanto este tipo de equipamiento y es bastante importante el overall. Bueno, hay cosas, mostrar el botiquín, hay cosas interesantes, pero eso luego lo haremos ya en una charla más perfecto, concreta. profesor. Rosalba me pregunta que si tenemos cartografía. La señorita Rosalba nos pregunta que si tenemos cartografía de las cuevas. Bueno, nos estamos preparando para eso, pues la cartografía de las cuevas no es muy común en Colombia, pues algunos se aventuran, pero es algo que se requiere mucho estudio, muchísima técnica para generar cartografía en cuevas. Pues, nos estamos capacitando y muy pronto volveremos a Cuba para un gran curso o traeremos los espeleólogos cubanos que son súper expertos en cartografía en cuevas para otras capacitaciones que requerimos. Y hay unos equipos muy avanzados que ya simplemente tú entras con esos equipamientos y hacen completamente toda la gráfica del ducto, del túnel como tal de la cueva y simplemente se lleva a un programa y simplemente la ilustra en 3D. Así que también eso ha avanzado bastante. Y sí tenemos algunas ilustraciones de algunos amigos que han venido a Colombia y que han dejado algunos registros por lo menos de las cuevas de Antioquia de cartografía. Que ese Bien, tema es muy importante en el planeamiento. Un rescate sin una cartografía es difícil. no, Es muy bien. importante la cartografía. Otra pregunta, profesor. Si como turista quiero tener la experiencia de ingresar a la cueva, ¿la seguridad depende del turista o de quien lo lleva? No, yo creo que de gran porcentaje es de quien te está llevando y también de quien va. Yo aquí quisiera aconsejarles a todos, y es que también investiguen. Si alguien quiere conocer una cueva, de por sí la persona que va a ir, a quien invitaron, que es el turista, hablemoslo de esa manera, debe de investigar sobre todos estos datos que estamos dando acá. ¿Dónde está la cueva? Si está en un clima frío, está en un clima tropical, que si es muy lluvioso, que si la cueva tiene agua o no tiene, porque todo eso depende también de los cuidados que el turista va a tener y cómo se va a equipar también. Y sobre todo investigar a fondo de quién es el que te va a llevar, si está capacitado para informarte sobre lo que estás viendo allí, que eso es muy importante, es el guionaje de la cueva y también algo que no se puede dejar de un lado y es esas
eso que tiene que hacer el turista en caso de que haya un incidente en una cueva, o sea, cómo puede reaccionar él y si está equipado y está preparado. Eso en turismo se llama el plan de acción. ¿Qué tan bueno es el plan de acción de ese guía o de esa empresa? ¿Sí? ¿Cuál es su plan de contingencia que tiene para suplir un accidente en una cueva que puede ocurrir en cualquier momento por todos estos factores que hemos mencionado? Y todavía no hemos hablado de caídas, perdidas, sí, que eso ya es una cosa más complicada y grave, ¿no? Entonces, Yo bueno, recuerdo que hace algunos años cuando estábamos, profesor, haciendo una de las exploraciones a una cueva que no era muy conocida y que creo que fuimos los primeros que hicimos las exploraciones a esa cueva. Hacía 2 semanas se había perdido un espeleólogo en Perú. ¿Se acuerda que sí, entró señor, solo? sí, sí, sí. Entró solo a esta cueva y hubo que traer dos equipos, un equipo italiano y un equipo español, para poder hacer la progresión e intentar hacer el rescate, pero el rescate de este espeleólogo no resultó satisfactorio porque no lo encontraron con vida. Sí, es muy complejo. Es que de cuánto ya llevamos ya trabajando con esto, Edgar, y cada vez que nosotros hacemos esas capacitaciones de rescate, yo siempre me quedo como muy cuestionado, como cuál es la responsabilidad frente a este tema, y yo cada vez me pongo como un poquito más, ah, como que me freno un poco más como en lo que, en ese tema de las operaciones, y es saber buscar la cueva que no tenga tanto riesgo. Y en el tema de las exploraciones, también saber a quién pues a quién invitamos, cómo lo hacemos. Y hemos crecido mucho en este asunto y vamos a seguir aprendiendo porque ya hay unos otros contactos muy interesantes con otros espeleólogos españoles y vamos a seguirle dando a esto duro porque tenemos unas nuevas cuevas como les mencioné ahora, aquí en la Serranía del Perijá, súper interesantes, unas cuevas muy, muy potentes y ahí hay grandes cosas para hacer. Bueno, entonces cuando hagamos la visita a la Serranía del Perijá, yo creo que por esa cueva pasamos a Venezuela a saludar a nuestros amigos de Rescate Venezuela. Sí, señor, De y ojalá Rescate estuvieran con Barcelona. nosotros porque hay muchos Sí, espeleólogos venezolanos, hay unas federaciones venezolanas bastante interesantes, allí hay muchos espeleólogos. En Venezuela, por el tema de la Serranía del Perijá, hay unas cuevas sí. abismales, muy, muy Y me bonitas. imagino que el lineal debe unir los dos países. Es posible, es posible. Y no, y lo que voy a llamar lineales acuáticos, porque son las quebradas o ríos, son grandísimos. Así que hay un gran potencial para mirar cuevas y fotografiar unas cosas maravillosas que hay en estos sistemas. Listo, profesor, rápidamente. ¿Dónde se estudia la espeleología en Colombia? ¿Dónde se estudia? Pues el espeleólogo también se hace, ¿sí? Se hace solito, estudiando, pero los grandes espeleólogos en Colombia surgen de las grandes carreras también que tienen que ver con las ciencias naturales, con la geología, la antropología, la biología. Casi todos los espeleólogos son científicos. Y pues para estudiar espeleología hay que ir a otro país realmente, certificarse en otro país. Aquí no hay escuelas de Correcto. espeleología, ¿cierto? Hay personas, sé que hay personas en Bogotá que ahora andan incursionando en entrenamiento y asociados a Espeleocol, ¿sí? Que es la asociación que nos representa a nosotros frente a la espeleología en el mundo, pero escuelas como tal, como una federación, como las hay en España o en Italia, en Francia, no. Hay que salir del país para poder estudiar este tema de la espeleología. Perfecto, bien. Mm, me preguntan acá que cuál es la diferencia hay entre guácharos y carracos. Ah, no, no, no. Eso tiene que ver con toponimias, pero estamos hablando de la misma ave, Estiatornis caripensis, del pájaro Ok. de aceite. ¿Sí? Es simplemente el nombre. Sí, el guácharo, sí, simplemente que en Santander lo llaman carraco y nosotros lo conocemos Correcto. como guácharo, sí, es Perfecto. simplemente eso. Eh, me preguntan también, profesor, ¿todos los murciélagos producen esto? Estamos hablando de las heces. Me imagino que la pregunta debe ser a las heces que producen la enfermedad. Sí, sí, esa pregunta es muy interesante porque la quiero llevar a
La histoplasmosis fuera de las cuevas, en las construcciones, cuando están haciendo demoliciones, las palomas, esa acumulación de heces, gallineros, heces de palomas, de las tortolitas que se acumulan en los rincones, en los techos, cornisas, todo eso puede generar histoplasmosis. Así que no es solamente un tema de cuevas, sino que también es un tema de urbes y de ciudad, de tema de agricultura, de gallineros. Eh, bueno, esa acumulación de Bien, heces de aves puede generar eso y de todos los murciélagos. No estamos hablando de murciélagos, sino también de los vampiros que, que también generan este tipo de hongos. bien. ¿Por qué vampiro? Me están preguntando que por qué vampiro. Porque sí, hay que entender que los murciélagos tienen unas dietas diferentes a los vampiros. Los murciélagos se pueden alimentar de insectos y frutas, ¿sí? Y los vampiros es estrictamente una dieta de sangre. Entonces, sí hay una gran diferencia Y por entre eso es que ambos. encontramos pegados al Todo ganado, el ganado tiempo, no, equino, al ganado bovino. las personas. Eh, Hay muchas historias aquí, sobre todo aquí en La Guajira, que los niños tienen que dormir con mosquitero o las personas duermen con mosquitero porque los murciélagos llegan, se aterrizan o llegan y te muerden la oreja y Bien. por ahí comienzan a desangrarte y a chuparte a tomar la sangre. Ya esta es una pregunta más técnica, es ¿qué tipo de máscara o mascarilla se recomendaría? Bueno, el tapabocas desechable absolutamente no nos va a servir porque los aerosoles son partículas microscópicas, o sea, las esporas son muy pequeñas. Entonces necesitamos mascarillas con unos filtros especializados. Cuando ustedes vayan a comprarla, vayan a un lugar especializado, pues en este caso, esta tiene una referencia que es la que Edgar nosotros utilizamos. No sé si la alcanzan a ver aquí, es una referencia de la 3M, ¿sí? Y esta en particular es para aerosoles y partículas muy pequeñas, para humos o vapores de material orgánico. Esas son las mascarillas que requerimos para este uso. Y les cuento que hay mascarillas desde 7.000 hasta 12.000 pesos, muy económicas. No tiene que ser estas mascarillas que son más especializadas y más costosas. Pero olvídense del tapabocas, porque eso no nos va a servir, porque lo humedecemos con el sudor, tenemos mucha sudoración dentro de las cavernas, lo mojamos, lo ensuciamos, lo tocamos, así que no nos va a servir. Ya estamos muy familiarizados con este asunto, pero no Bien, tapabocas desechables. profesor, muchísimas gracias. Voy a darle entrada ahorita al doctor Carlos Zapa. Me están preguntando que qué tipo de equipos de protección personal debemos tener. Juanca, lo hablamos al principio, pero te lo quiero volver a comentar. Eh, la espeleología debe tener unos equipos especiales que es el casco, los guantes, el overall completo, ojalá sea un color rojo o un color visible porque necesitamos visibilidad persona a persona, un muy buen casco con una excelente cama, con una excelente linterna que nos provea mucho tiempo de duración. El tiempo de duración depende de la linterna, pero además de eso debemos tener una linterna de repuesto. Obligatoriamente tenemos que tener una linterna de repuesto y que nos deje trabajar con las manos libres, o sea que debe ir anexa al casco. Quiero hacer un anuncio entre Boer Elite y Destino Nativo. Siempre hay una alianza. Boer Elite nace de compartir tanto tiempo con personas de destino nativo, el apoyo directo del profesor Alfredo Madrigal. Quiero agradecerle hoy con estas personas que nos están acompañando todo el apoyo que usted nos ha brindado, todo el apoyo incondicional que se brindó desde el nacimiento de Boer Elite. Y sé que contando con usted podemos llegar a todos los lugares que nos hemos imaginado y no imaginado. Hemos llegado a las selvas, hemos llegado a los nevados, hemos llegado a las cuevas, hemos llegado a los mares, hemos llegado a los ríos, hemos estado en cascadas, hemos estado en cañones, en diferentes tipos de topografía y su profesionalismo y el equipo que hemos usado creo que nos ha llevado a no tener ningún inconveniente.
quiero hacer un extensivo saludo a usted, profesor, y a cada una de las personas que hemos conocido en Destino Nativo. Y sabemos que la alianza entre Destino Nativo y Boer Elite y PT Medical Colombia, que es la del doctor Carlos Zapa, estamos siempre prestos para servirles. No sin antes aclararles que tenemos un equipo de rescate activo en el cual usted hace parte y tenemos equipos especiales para poderle servir en cualquier momento y en cualquier lugar. Depende obviamente de las circunstancias, porque hay equipos de bomberos, de defensa civil, de la Cruz Roja, que saben llegar a estos lugares y tener diferentes tipos de acceso. Pero sabemos que para el acceso a estos lugares se necesita personal especializado. Y dentro del planeamiento debemos tener esto en cuenta. Profesor, muchísimas gracias. A usted, Edgar, y bueno, y a saludar a todos los amigos, porque en este asunto, en este crecimiento de aprendizaje, también se lo debemos a los amigos que han salido con nosotros en estas locuras de expedición y exploración. Yo he aprendido mucho de vos, Edgar, he aprendido de otros compañeros, de igual que están en otras empresas de canyoning, en fin, y de todos ellos aprendemos y con humildad se los digo que también a ellos muchísimas gracias. Hemos aprendido de muchísima gente, hemos sido muy juiciosos con este asunto, porque es lo que nosotros amamos hacer, este es nuestro quehacer en la vida, esto es lo que nos gusta, y hasta que la providencia nos dé salud y vida, estaremos en este quehacer, en el tema de la exploración. Edgar, se vienen cosas muy maravillosas para la espeleología en Colombia. Ojalá poder hacer nexos con la gente de Bogotá, que anda dándole fuerte a este asunto y poder crecer juntos también, porque de todos aprendemos. Y sobre todo con esas grandes alianzas que vamos a tener con Cuba, Italia y España, se vienen grandes cosas porque necesitamos gente muy, muy buena para las cosas tan grandes que hay en Santander y en la serranía del Perijá. Así que no se preocupe. Y lo otro, sí, y lo otro es indicar. Ahí lo está saludando su ahijada Geraldine, que muchas gracias por todas las enseñanzas. Un saludo muy bien. Y lo otro es hay que llevar a este grupo de rescate, Edgar, a Santander. Hay que hacer un esfuerzo para hacer unos entrenamientos. Lo que hicimos en Antigua fue muy exitoso, aprendimos mucho de estas experiencias y creo que a esta gente les sirvió, que ellos estén aquí escuchando esto, yo creo que ellos comienzan a recrear, ¿no? A recrear todos esos momentos tan especiales que vivimos en las escuela de Antioquia. Bueno, se nos esperan grandes cosas y un saludo a todos mis amigos que me están viendo por este canal y un gran abrazo para vos, hombre, Edgar, mi gran amigo de aventuras. Gracias, profesor. Profesor, voy a darle entrada al doctor Carlos Zapa. Muchísimas gracias a usted y de nuevo sabe que vamos a tener otras charlas pendientes y vamos a hacerlo. Muchas gracias, profesor. A vos, Edgar, muchas gracias. Hasta luego a todos. Nos veremos en la próxima oportunidad. Buenas noches, estoy esperando al doctor Carlos Zapa. En este momento acabo de cerrar con el profesor Alfredo Madrigal. Muchas gracias por continuar con nosotros. Sé que ha sido un poco extensa la charla del día de hoy, pero esta es la primera de otras charlas que vamos a tener sobre espeleología, sobre espeleobuceo, sobre el rescate en cuevas, y no solo sobre esto, sino todo lo que debemos hacer en toda la parte de naturaleza y aventura. ¿Por qué? Porque debemos hacerlo de manera segura, porque debemos tener en claro y debemos tener en cuenta que no simplemente es querer llegar a un lugar, sino también salir de él, pero salir de manera segura, salir de bien, que hayamos disfrutado, que hayamos hecho las cosas de la mejor manera. Para esto necesitamos profesionales como el profesor Alfredo Madrigal, que tiene toda la experiencia en llevar a este grupo de personas a estos lugares. Y además de eso tiene el equipamiento para llevarlo. Es un guía profesional que se ha especializado en diferentes ámbitos de la guianza, cumpliendo sueños,
cumpliendo con gran cantidad de sus propios recursos para que muchas personas cumplan sus sueños. Entonces, le pido a ustedes que sigan acompañándonos de manera virtual y de manera personal. Voy a esperar un momento al doctor Carlos Zapa para que me envíe su solicitud y poderlo enlazar para todas las preguntas que ustedes nos han hecho. Vuelven y me hacen otra pregunta, que cuando realizamos estos cursos y cuando realizamos todo el entrenamiento. Pues a ver, nosotros teníamos un cronograma en el año para el entrenamiento tanto de rescate como de llevar a personas a diferentes lugares. Desafortunadamente, el COVID-19 pues nos atrasó nuestro cronograma. Esperamos que cuando nos dejen abrir de nuevo estos entrenamientos lo podamos hacer. No solo de rescate, sino también toda la parte de medicina táctica y medicina en zonas austeras. Toda la parte del entrenamiento de seguridad que nosotros le realizamos a las personas y todos estos servicios que nosotros le hemos prestado a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar participando continuamente con nosotros y por escucharnos y por seguirnos en este ambiente. Denme un minuto para enlazar al doctor Carlos Zapa. ¿Es el doctor? Listo. Voy a finalizar y entro de nuevo. Entonces,